En muchas empresas de tamaño medio y grande existe una mentalidad de mando intermedio. Esta actitud ocurre cuando los obreros se sienten con derecho a algo que todavía no tienen. Un salario más alto, una posición más avanzada, etc. Aun cuando estas aspiraciones son legítimas en sí mismas, una actitud no saludable puede desarrollarse con el tiempo mientras la persona procura salir adelante. Los síntomas incluyen observaciones aduladoras hacia quienes hacen decisiones y revelaciones desfavorables hechas acerca de compañeros de trabajo. Todo sazonado con un espíritu de rivalidad egoísta. Cuando un conductor importante de los noticieros de la televisión avanzó hasta la cumbre sin destruir a otros para llegar allí, un colega observó con admiración: no hubo cuerpos muertos. Sería lindo pensar que la rivalidad egoísta está confinada a las organizaciones seculares y que la Iglesia funciona sobre otra base. Lamentablemente, la Escritura indica que demasiado a menudo la sabiduría mundana también actúa entre los creyentes. Esta semana veamos lo que tiene que decir la palabra de Dios acerca de esta realidad lamentable. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Estamos nuevamente con usted en un nuevo programa de Lecciones de la Biblia. Y nuevamente estamos con Antonio Tizabari, quien nos acompaña para tener esta conversación, algo diferente de lo que tratamos la vez pasada. Vamos a hablar sobre la sabiduría divina. ¿Qué te parece, Antonio, si antes de comenzar pedimos la sabiduría divina? Y hagámoslo en oración. Vamos a orar. Amado Dios, queremos agradecer el que podamos acudir a ti con la completa seguridad de que tú estás dispuesto a ayudarnos. En esta oportunidad queremos pedir la presencia y dirección de tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría de lo alto, de manera que al tratar este tema tan importante podamos, Señor, dejar conceptos claros y que nos sirvan para nuestra vida diaria. Quédate con nosotros ahora y siempre, lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Muy bien, Antonio. ¿Sabes? En agosto de este año apareció una noticia en Puerto Montt de la municipalidad. Dice que está impartiendo unos cursos de liderazgo a jovencitas de un colegio, a fin de prepararlas mejor para enfrentar la vida diaria. Ahora, eso me hizo pensar generalmente nosotros vamos adquiriendo conocimiento y esto nos hace, nos permite ser independientes, independizarnos. Tú sabes que cuando nosotros nos preparamos, estudiamos y salimos al campo laboral, eso significa una independencia. Nos independizamos de nuestros padres, una independencia en todo sentido, económico, en fin. Pero tenemos que recordar que cada día debemos aprender que con Dios no podemos hacer eso, ¿no te parece? Yo creo que hay una preocupación latente en toda organización y en todo país por mejorar la calidad del liderazgo. Correcto. ¿Ah? Estamos, sí. Y está bien que se vaya formando desde las bases, ¿no? Sí. Está bien. Ahora, el enfoque que se le da al liderazgo puede ser distinto. Al menos Santiago, cuando expresa aspectos de la sabiduría en relación al liderazgo, habla de la sabiduría del mundo y habla de la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque para este liderazgo? Creo que la mayoría de las personas que anhelan liderazgo se enfocan en el poder que el liderazgo les da.
O sea, yo voy a estar en una posición más elevada donde me va a permitir, me va a dar ciertas garantías que yo voy a poder utilizar, a lo mejor en beneficio propio. A muchos les encanta eso. Claro que sí. Les encanta. Bueno, y en la Biblia encontramos todo lo contrario. En la Biblia nos dice que nosotros debemos someternos. Humildad. Exactamente, humildad. ¿Humildad qué es eso? ¿Qué Pobreza. es eso de humildad? ¿Será pobreza? Hay quienes confunden, ¿eh? Ajá, Se ¿sí? confunde humildad con pobreza. No, es algo totalmente diferente. Sí. Hay pobres que son tremendamente orgullosos. Ahora, sí. Y hay ricos que son tremendamente humildes. ¿Ah? Y se tiende a confundir, ¿no? Porque Sí, inclusive sí, sí, Jesús, sí. cuando trata las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué se Pero refiere? eso se entiende mal a veces, eso de ¿Ah? los pobres en espíritu, porque a veces se piensa que son personas pobres. Sí. No, el pobre en espíritu O es personas aquel, ignorantes exactamente. espiritualmente. Pobre espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Esos son los Claro. pobres de espíritu. ¿Ah? Entonces tenemos que considerar que dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Claro. Nosotros debemos someternos. Y ese sometimiento yo lo veo, fíjate, lo veo como el sometimiento que uno tiene a los padres. ¿Ah? Sí. Porque cuando nosotros estamos sometidos a los padres, estoy hablando en forma general, creo que hoy día hay situaciones que son excepcionales, pero generalmente los padres se preocupan de los hijos, se preocupan del bienestar de los hijos, de la felicidad de los hijos, de todo. ¿Ah? Absolutamente de todo. Así es. Entonces, cuando uno se somete a los padres, la verdad es que no es ninguna cosa que Es respeto, Sí, es respeto, es cariño, es ante las canas, dice la Escritura, ¿verdad? Sí. ¿No? Y eso no te hace menos persona, te hace más así noble, es, justamente. te hace más noble, ¿no? Bueno, a ti veo que... Me alcanzó la nobleza. Claro que sí, yo no porque a mí se me cayó la nobleza. Bueno, el caso es que cuando nosotros nos sometemos a Dios, somos nosotros los favorecidos. Dime, cuando nos sometemos a los padres, el padre me da la comida, me viste, me paga los estudios, en fin, se preocupa de todo lo que... Cuando uno está en casa de los padres nos duerme tranquilo, los padres a lo mejor pasan noches sin dormir cuando hay problemas financieros, qué sé yo, pero uno duerme tranquilamente, Sí. uno tiene todo asegurado, se levanta y sabe que va a haber una mesa donde lo va a estar esperando algo de alimento, en fin. Y con Dios sucede exactamente lo mismo. Claro, e inclusive ahí hay un pensamiento dentro del mismo libro de Santiago que nos invita a someternos a Dios, ¿no? Someteos pues a Dios. Y eso para someterse, al ser humano no le gusta someterse. ¿Ah? Se lucha contra el sometimiento hoy día, parece. ¿Ah? Justamente. Sí, precisamente. Pero Y fíjate, los jovencitos de temprana edad ya piensan en la defiende tus independencia. derechos. Claro. Una es pidiendo derechos. Me recuerda el caso del tus hijo deberes. pródigo. El hijo pródigo cuando le dice, padre, dame Dámelo. la parte que me corresponde. La verdad que no le correspondía ninguna parte. Claro. El padre no se había Claro, muerto, estaba exacto. pidiendo herencia. La herencia entra en vigencia cuando el padre se muere. Le estaba no antes. diciendo, muérete. Claro. Me interesa un bleo eso. Dice. Exactamente. Entonces, ahora nosotros debemos considerar que tenemos que reconocer la sabiduría que viene de lo alto. Fíjate, aquí en Santiago, capítulo 3, versos 15 y 16 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bueno, hay una sabiduría que viene de lo alto y otra sabiduría que es de los hombres. Que Una viene de sabiduría otro lado. del mundo. Claro. Claro que sí. Entonces Claro. tenemos que considerar eso. ¿Cuál es la sabiduría que yo quiero? Ahora, también tenemos que reconocer que conocimiento no es sinónimo de sabiduría. Exacto. Como tampoco inteligencia, Tampoco. ¿no? La inteligencia es la capacidad que tenemos para adquirir conocimiento.
Y conocimiento es aquellas cosas que hemos ido absorbiendo en la vida y que van siendo parte de nosotros, ¿no? Correcto. Se van construyendo. Pero ahora, ¿cómo ocupamos ese conocimiento? Ahí viene la sabiduría. La sabiduría es el ocupar, el saber resolver problemas, el saber llevar a la práctica aquello que tenemos. Y la sabiduría también es necesaria para colar el conocimiento. Ah, sí, de todas maneras. Porque no todo conocimiento que nos llega debiera constituir parte de nuestro aprendizaje. Así es, ¿no? justamente. Hay conocimiento que definitivamente es mejor descartar. Hay tanto que leer, tanto que estudiar, que nosotros debemos ser selectivos. Sí. Esto es lo que necesito, esto es lo que me conviene y lo demás tengo que desecharlo. Claro, y aquí realmente en el mundo de hoy, donde las comunicaciones entran por doquier, ¿no? Así es. Hay comunicación que tú controlas y hay otra que no se controla, porque si tú vas, por ejemplo, en un taxi o en un vehículo colectivo donde tú no eres el que domina la situación, correcto, sino que eres parte de un grupo de pasajeros, pero van escuchando y hablando cosas ahí incoherentes. Que no corresponde. Es difícil poder filtrar eso. Pero yo puedo manejar mi celular, puedo manejar mi televisor, puedo manejar mi radio, puedo manejar los libros que leo. Pero fíjate, ¿no? En relación a lo que estaba diciendo, yo creo que una cosa también es oír y otra cosa es escuchar. Sí. Porque cuando hay algo interesante, uno pone atención y empieza a escuchar. Claro. El oír, uno oye todos los ruidos que hay en el medio ambiente y uno puede también llegar a abstraerse, a llegar a tratar de olvidarse cuando hay cosas que no corresponden. Tratar de fijarse en otro exactamente. Aspecto, enfocarse en otra parte. Ahora, fíjate, en cuanto a la mansedumbre se toma siempre como una debilidad. Ser mansos es ser una persona débil, una persona que no tiene columna vertebral, una persona que se limpian los pies en ella. Se ocupa no es eso lo que... Se ocupa una palabra menso. Parece que manso es ser menso. Bueno, menso mansedumbre es tonto. Con mensedumbre. Bueno, ¿no? Como esta palabra se ocupa acá en Chile y en otras casas. Porque no defiendes tus derechos por esto, por lo otro, tú eres tonto. Eso es. ¿Ah? No eres manso. Es una persona que no tiene... No le respondes a un calibre redoblado, por decirte. Si me dice algo, yo tengo que replicarle. ¿Es así? Bueno, el Señor en las bienaventuranzas está. Bienaventurados los mansos. Sí. ¿Ah? Entonces yo tengo que saber cuál es la mansedumbre. Recordemos, el Señor Jesús nos dio muestra de mansedumbre, pero el Señor Jesús no era una persona que le faltara columna vertebral. No. ¿Ah? Por ejemplo, cuando Él allí en el templo echa a los mercaderes, ¿ah? Cuando expulsa a los mercaderes, Él se vio una persona de carácter. Claro. Él tenía carácter, pero fue una persona que tuvo mansedumbre. A su vez, ¿por qué? Porque tuvo que echar a algunos para que puedan entrar los que no podían entrar. Justamente. Claro. Pero él tenía humildad, tenía mansedumbre, y eso es lo que nosotros tenemos que imitar de nuestro maestro. Claro. Entonces tenemos que eso llevarlo a la práctica. Santiago, recordemos, Santiago es el cristianismo llevado a la práctica. Así es. ¿Ah? Así Entonces, tenemos que reconocer ciertas cosas. Y a lo mejor yo voy a tener que hacerme la pregunta, ¿soy yo un hombre manso? Y todo eso es parte de la sabiduría. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Así el Señor. es. Entonces yo tengo que ponerme ante el espejo, que es Cristo, y ver si realmente yo estoy siendo como Él, si mi actuar es como Él, si mi reacción es como Él, entonces yo puedo decir sí. Pero si no es así, yo tengo que decir, Señor, ayúdame. Claro. Somos sabios en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de defendernos. Cuando
Santiago expresa la sabiduría, tenemos que recordar que en la historia antigua, en el Antiguo Testamento, tenemos bastantes tesoros en relación a la sabiduría. Hay un rey, ¿no? Sí. Salomón. Cuando la gente estaría dispuesta a buscar riquezas, a buscar honra, a buscar gloria, y el Salomón con 18 años tiene que comenzar su reinado, desecha esas cosas para poder adquirir sabiduría. En segunda de Crónica, en primer capítulo, ¿no? Y nos llama la atención porque él prefiere la sabiduría ante esas cosas. Y se ve en estos sentidos un rey completamente humilde, porque ¿cómo no va a querer la riqueza? ¿Cómo no va a querer el poder? Bueno, le vino junto con la sabiduría y llegó a ser el hombre más rico, el más poderoso. Pero tenemos que reconocer que así como obtuvo sabiduría, hubo un luego declive. cometió ciertos errores, sí, que esto, no sé, no fue bien utilizada esa sabiduría. Sí. En cierto momento. Sí, hay un declive. Y hay, justamente. Pero cuando él escribe, por ejemplo, el libro de Proverbios. Sí. Pero fíjate, en todo orden de cosas hay peligro, el peligro de la independencia. Llega el momento en que yo me siento suficientemente grande, suficientemente maduro como para caminar solo y se me olvida tomarme de la mano de Dios. Y ahí está el mayor peligro. Sí. Entonces tenemos que considerar eso. Fíjate, la sabiduría celestial tiene ciertas características. La sabiduría celestial dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto y esa es precisamente la que yo debo aspirar. En el liderazgo. En el liderazgo. Sí, amable. Se necesita tener, mostrar sabiduría justamente en el liderazgo. Sí. Que la persona pueda guiar a otros por el buen camino. Buen trato. Justamente. Buen trato. Entonces, tenemos que considerar que debemos aspirar a esta sabiduría. Y tenemos que hacerlo pensando en que Dios desea ponernos en un lugar de preeminencia, siempre y cuando seamos sus instrumentos. Porque Él no quiere que nosotros perjudiquemos a otras personas. Ahora, yo puedo independizarme de Dios y hacer lo que a mí se me place. Y eso me va a llevar por mal camino. Tenemos algunas personas ahí en el Antiguo Testamento que usaron de mucha sabiduría para expresar lo que tenían que expresar. Correcto. ¿Qué te parece si dejamos en signo de interrogación a esas personas? Seguramente tú vas a mencionar algunas. ¿Sí? Tenemos un breve corte, espérenos, ya estamos con usted nuevamente. Como le dijimos, ya estamos de vuelta. Era solamente un instante el que nos íbamos a separar. Pero ahora queremos invitarle, ¿qué te parece, Antonio, si vemos lo que nos respondieron nuestros amigos que nos colaboran con el programa? Le hicimos la pregunta, ¿qué entendía por someterse a Dios? Siempre Mira, es interesante saber... Interesante lo que nos responden. Vamos a verlo. Hacer todo lo que es el tema de acatar lo que la religión te pueda implicar. Por ejemplo, tan simple como ir a misa los domingos, ir a misa. Eso es someterse a Dios. Como una obsesión, creo. Como una obsesión. Una obsesión. Someterse a Dios. Someterse a los mandatos es como someterse a un trabajo, pero a nivel más duro, creo yo. Hay muchas formas de someterse. Están los que se someten falsamente y los otros que se someten de corazón, pero de los que más encontráis son los que son falsos, esos que van a la iglesia buscando el perdón, llegan a la casa y siguen pecando, así que para mí no tiene respuesta. Someterse es como muy fuerte la palabra, yo creo. Es como hacerlo pero sin voluntad propia, sino que hacerlo porque, no sé, pues nos puede castigar o nos puede hacer algo.
Para mí significa obviamente como volcar el corazón, entregárselo completamente. Yo creo que estamos sometidos a Dios, al 100%, la voluntad yo creo que de Él dependemos, al 100%, pero someternos, yo creo que es un tema, no sé, una pregunta bastante amplia. Yo creo que internamente nos acordamos de Él cuando estamos afligidos. Yo creo que eso más que nada, someterse, pucha, es algo ya como más compromiso. Yo creo que es un tema familiar. Hoy día estamos muy alejados de Dios. Interesante respuesta, ¿no? Sí. Fíjate, hay de todo, hay de todo. Pero te fijas, siempre hay una persona habló de religión, sí. Someterse a la religión. No, lo que nosotros estábamos hablando es someterse a Dios. Claro. Porque la religión, la verdad es que la religión es una forma de ir a Dios, pero no, tenemos que someternos a Dios. Otra persona dijo que era una obsesión. No lo entendí muy bien, no podría pensar en lo... ¿Lo religioso es obsesivo? Claro, no, a lo mejor ella está bien en lo que estaba pensando de acuerdo a cómo ve las cosas. Exacto. Yo de acuerdo a su cosmovisión. Claro, entonces, pero es interesante notar cómo el sometimiento, hay una persona que dice que le resulta difícil someterse a Dios. Como una esclavitud, yo creo que lo ve como una esclavitud. Lo que pasa es que en este mundo no te enseñan a someterte, Horacio. Te enseñan a hacer valer tus derechos. La palabra someterse como que fíjate, es debilidad. Sí, es debilidad. Antes a uno en el hogar, uno estaba sometido a los padres. Te ponían reglas, hoy día no. Hay reglas. Hoy día defiende tus derechos hasta con tus padres. Claro. Ahora fíjate, el asunto de la sumisión, nosotros tenemos que decir de que en muchos aspectos nosotros nos sometemos. Tú vas a ver médico, el médico te da una receta y te dice, usted tiene cada 6 horas, usted tiene que tomarse esto, y cada 8 horas tiene que tomarse esto otro, y tiene que hacer. Y tú te sometes a su voluntad, porque tú empiezas a hacerlo. ¿Y por qué lo haces? Porque tú partes de la base que él tiene un cierto conocimiento, que le da la sabiduría para tratar tu caso. Exacto. Y tú estás sometido a su voluntad, cada 6 horas... En esas áreas de la vida que uno desconoce, tiene que someterse al que conoce. Exactamente. Ahora, imagínate que tú vas a una excursión, a la cordillera. Hay un guía. Y tú te pierdes, o se pierde. Tú confías totalmente en el guía, ¿no? Si el guía él sabe cómo podemos salir de esta situación. Sí. Confías en su conocimiento, exacto. Entonces, tú te estás sometiendo. Así también tenemos que someternos a Dios. Sí. Ahora, uno se somete cuando reconoce cierta soberanía. Así es, ¿no? Justamente. Señorío. Si Dios es Señor, entonces le tenemos que rendir culto y sometimiento. Justamente. Ahora, fíjate, hay un problemita que tenemos que enfrentar, que es precisamente los conflictos de todo índole, conflictos interpersonales, conflictos a veces laborales, conflictos sociales, conflictos de todo tipo. Tú ves que tratando este tipo de conflictos, especialmente dentro del plano del matrimonio, sí. El apóstol Pablo dice, someteos los unos a los otros. Difícil. Un sometimiento mutuo. Las casadas sométanse a sus esposos. Pero nos dice... Como al Señor. Exactamente, ahí está, esa parte es la que muchos no leen. Y cuando le dice, ¿cierto?, al hombre cómo debe ejercer su liderazgo, tiene que ejercerlo en la medida de Cristo. Bueno, esa es la parte que tenemos que enfatizar, porque hay muchos que llegan hasta ahí solamente, no leen lo que sigue. Entonces tenemos que considerar. Ahora, ¿por qué hay tanto problema en ese sentido? Bueno, los problemas surgen de que como nosotros tenemos la tendencia al pecado, nos resulta mucho más fácil hacer aquellas cosas que son contrarias a lo que el Señor nos enseña. Por ejemplo, dime tú,
si hablamos de codicia, si hablamos de envidia, si hablamos de ese tipo de cosas, es posible que no, menos mal yo no tengo eso. Y esas cosas Pero no son naturales. normales, pero son normales. No son naturales. A ver. En nuestra tendencia. Correcto. En nuestra tendencia. Pero pasa a ser naturales en nosotros. Cuando abrazamos a Jesucristo, luchamos contra esa tendencia. Ahí la cosa empieza a cambiar. Pero tú, ¿por qué tienes que luchar? No me es tan natural decir la verdad, me puede ser más natural mentir. Oye, pero dime una cosa. ¿Por qué tú tienes que luchar contra eso? Porque es algo que está dentro de ti. Tú tienes que luchar contra algo que está dentro de ti. Y justamente lo contrario pasa a ser sobrenatural y hay que tratar de adquirirlo. Tú te das cuenta que pareciera que aquellas cosas que son malas son más fáciles de realizar, como que la tendencia es más rápida para allá, como que eso no se aprende, como que eso está ahí. Claro. Y fíjate, hay un dicho que dice, pórtate mal para que lo pases bien. Parece que fuera la única forma que uno puede disfrutar de la vida, haciendo lo que no corresponde. Y aplaudimos esas cosas que resultan de una viveza dañina. Sí. Más encima las aplaudimos. Sí. El niñito pequeño que tomó un cigarrillo entre los papás y se puso a fumar y echaba vomito. ¡Oh, qué simpático el niño! Sí, la verdad es que hay muchas cosas que se empiezan... Por ejemplo, otro de los aspectos que a veces nosotros, desgraciadamente, nos causan hilaridad, nos causan risa, ver lo que hace una persona bebida. Una persona que se embriagó. Que queda irracional. Esa es una desgracia. Si nosotros viésemos, nos fijáramos en la esposa, en los hijos que están sufriendo por eso, a lo mejor no lo encontrábamos tan gracioso lo que hace él. Él va, se toma el dinero que tenía para darle de comer a sus hijos y hace tonteras. Llega haciéndose el simpático y nosotros... Tiene todo destruido. Claro. Y nosotros nos parece gracioso eso cuando es una desgracia. Una desgracia para la familia y para la sociedad. Porque dime tú, ¿cuántas personas que se ponen detrás de un volante han causado una desgracia a una familia completa? Claro. En algún momento en Estados Unidos se hizo una encuesta en relación a los hábitos de alcohol. Sí. Lo que ciertas familias le han costado al gobierno por sus hábitos de alcohol. Bueno, y eso es algo que ocurre en todos los países. Sí. Una persona que bebe tiene una tremenda carga para el fisco, para el gobierno, para la familia, para la sociedad. Para todo, sí. Ahora, otra de las cosas que nosotros... sabio, no se actúa con sabiduría. De todas maneras. Fíjate, otra de las cosas que tenemos que también mencionar es el hedonismo que se promueve, o sea, el deseo de el placer. Tenemos por ese deseo de placer viene producto de eso viene el alcoholismo y vienen muchos otros problemas. Y eso es motivo también de conflictos. Sí, esos son aspectos que en la vida normal y natural se ven como ejemplares, inclusive en algunos casos. Mientras más hedonista eres, parece que mientras más exhibicionista también eres. Justamente. Eres como que eres mejor. Y la Biblia es totalmente opuesta a eso. Por eso que la Biblia nos menciona que debemos someternos a Dios, a la voluntad de Dios. Ver qué es lo que Dios quiere de mí. Bueno, lo que Dios quiere de mí es que yo sea una persona que sirva a los demás, una persona que pueda gozar de la vida, pero gozar de la vida... Sanamente, sin destruir a otro. Exacto, ni destruirme a mí mismo. Exacto. Entonces, eso goza con sabiduría. Justamente, gozar con sabiduría. Se puede, pues, sí se puede disfrutar de la vida. Una vida con propósitos. Es una vida de la cual uno puede gozar plenamente. Porque mira, qué más hermoso que lo que Dios nos ha dado, la familia. La familia uno puede disfrutarlo y creo que es el bien más precioso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Es una tremenda responsabilidad.
en que, claro, delante en el privado nos consultábamos acá como en qué parte de nuestra vida vamos. Yo retorné al pololeo en este minuto con mi esposa. Mis hijos se casaron. Cuando los hijos se van. Se fueron. Estás con el síndrome del nido vacío. Ahí estamos. Pero también tenemos que aprender a disfrutar de ese momento de la vida. De todas maneras. ¿Ah? Todo tiene actuar su con momento. sabiduría allí, ya vendrán los nietos. Y ahí vas a disfrutar de los nietos. Exacto. Los Saber nietos tomar también cada momento en su debida situación. El Señor es muy sabio y la verdad es que siempre está dándonos satisfacciones y cosas lindas. Porque los nietos es volver a ver a nuestros hijos pequeños. ¿Ah? No podemos volver con nuestros hijos. Nos gustaría. Tú ya estás en esa etapa. Yo estoy en esa etapa. Yo estoy disfrutando a mis hijos nuevamente. ¿Ah? Por eso, bueno, estas son insondables riquezas de la sabiduría de Dios escondidas acá en este libro precioso, hechas para nuestra felicidad. Actuar con sabiduría trae más felicidad, trae paz, trae gozo, trae alegría a los demás y a nosotros mismos. Sí, ¿Ah? justamente. Estaba recordando un par de situaciones de la vida. ¿Sí? Delante también te indicaba que pareciera que ser cristiano o ser creyente para el resto del mundo es ser necio. Como que una, claro, como que una persona con conocimiento científico no pudiese ser creyente, ni someterse a Dios. Y fíjate que en esto conozco a una señorita que entró a la universidad, una señorita cristiana, a parte de ciencias. Correcto. Estudiar ciencia. Y en algún momento algún profesor dijo, ¿qué hace una cristiana aquí? Como que no tuviera lugar en el campo científico. Bueno, y esta jovencita tenía suficiente conocimiento que le respondió y le dijo, creo que estoy en el lugar donde debo estar, le dijo. Si más no recuerdo, la mayoría de los premios Nobel son de los creyentes. Wow. Así que, wow, fue fuerte, ¿eh? Y te digo más, esa misma señorita en algún momento asistió a una charla dada por un personaje encumbrado de estos que dictan seminarios en distintas partes del mundo, llega acá a Chile, se baja del avión, da su charla y después sube al avión y se va a otro lado. Correcto. Este es un chileno científico que recorre dando sus charlas. En algún momento de su ponencia, él dice, los científicos comenzamos ateos, pero terminamos creyendo. Wow, interesante declaración. Claro, porque la ciencia misma, tú ves que la Escritura dice, todo esto nos habla de quién, nos habla de Dios, nos habla es muy difícil. Algo los hizo. Si nosotros nos ponemos a investigar sobre nuestro propio cuerpo, es muy difícil pensar de que se hizo solo, que fue obra de la casualidad. Siempre vemos que hay causalidad detrás. Que hay una causa, hay algo que lo creó, hay alguien que lo diseñó. Por lo tanto, se puede ser creyente y ser científico. De todas maneras, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, permíteme leer un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Santiago, capítulo 4, versos 12 en adelante. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Estábamos hablando justamente de esto. El problema que hay, que hoy día todos buscan solamente la satisfacción momentánea. Centrados en sí mismos. Y solamente la satisfacción momentánea. Sí. Tengo el momento, vivo el momento y no tengo ninguna esperanza, parece, en el futuro, así que me conformo con eso. Qué poco, con cuán poco nos conformamos. Bueno, y lamentablemente esa misma visión de la vida nos ha llevado a destruir este mundo, porque estamos tan centrados en nosotros mismos
que no estamos pensando en qué mundo le vamos a entregar a nuestros descendientes. Pero lo interesante del caso es que cuando esto se hace, tú tienes una industria y estás contaminando aire, Y río eso me y todo termina lo que... afectando a mí, Entonces, pues. no, y lo interesante del caso, y tú estás tratando de dejarle algo a tus hijos, Claro. algo material a tus hijos, Claro. pero a lo mejor le vas a dejar un mundo en el cual no van a poder vivir. Mis industrias están por allá, por Alaska, pero yo vine a comprar tierra acá en Chile, en el sur, para... ¿Ah? Entonces, tú estás destruyendo Como que el no medio fuera a ambiente. alcanzarnos. Ese es el problema. Ahora, imagínate, el calentamiento global. Nos Eso, alcanzó a todos estamos siendo perjudicados por esto. ¿Qué mundo vas a disfrutar con eso? Bueno, tenemos que pensar en qué estamos haciendo. ¿Qué te parece si nos separamos un momentito solamente y ya volvemos? Espérenos. Muy bien, y como siempre, tenemos algo para usted. En esta oportunidad se trata de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Usted que aprecia el conocimiento que nosotros obtenemos de las Sagradas Escrituras, creo que acá hay un material pero extraordinario. La Biblia habla. Tenemos, por ejemplo, consuelo en la aflicción, la dulce seguridad del perdón. Temas como estos, usted va a encontrar que estamos seguros que va a saber apreciar, como le dije. Solamente debe solicitarlo. Escriba a la dirección que está en pantalla y esto llegará a su hogar en forma gratuita. No deje pasar esta oportunidad. Muy bien, Antonio. Continuamos entonces con nuestra conversación. ¿Sabes? Santiago también nos habla de la amistad con el mundo. Amistad con el mundo. A lo mejor hay alguien que no... ¿Se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo? Pero cuando hablamos de amistad del mundo, lo opuesto, lo contrario. Los conceptos. Enemigo del mundo. O sea, yo me voy a ir en contra de todo lo que... de aquel que no crea como yo voy a estar en contra y voy a luchar y voy a pelear y voy a... Tenemos que entender a lo mejor el concepto de mundo al cual se refiere Santiago, porque Jesucristo nos invita a estar en el mundo. Sí. ¿No? Somos parte de este mundo y no nos podemos retraer. Pero una cosa es ser parte de este mundo, o sea, y otra cosa es abrazar sus principios. Correcto. Pero ¿sabes una cosa? Podría a lo mejor entenderse mal esto de ser parte, porque Jesús dijo en la oración de Juan 17, dice... no los saques del mundo. Sí, están en el mundo, pero no son del mundo. Exacto. No son del mundo. Nosotros vamos de paso por este mundo porque vamos hacia una patria mejor, hacia un lugar mejor que el Señor ha preparado. Sí, en el sentido de somos parte de las cosas que aquí suceden, no nos podemos retraer de eso. Sí. Pero de ahí a abrazar los principios, porque cuando toca el tema Santiago habla de una diferencia entre los principios del mundo y los principios de Dios. Y fíjate, dos cosas. El Señor Jesús dijo que nosotros somos sal de la tierra. Si somos sal de la tierra, la sal para que haga efecto tiene que mezclarse. Tiene que mezclarse. Pero tenemos que estar conscientes de que cuando nos mezclamos somos nosotros los que tenemos que influir y no ser influenciados. Exactamente. La sal es la que da sabor. Exactamente. No podemos decir que el alimento es el que influye en la sal. No, la sal es el que influye en el alimento. ¿Existe la posibilidad de que nosotros seamos influenciados por...? Sí, exactamente. Existe. Entonces, fíjate, el Señor lo pone, o Santiago, mejor dicho, lo habla claramente, cuando habla de entrar en una relación ilícita con el mundo. Y dice específicamente, almas adúlteras. Claro. ¿Qué es un adulterio? Un adulterio es una relación ilícita con alguien que no es la esposa o el esposo. Bueno, una relación ilícita
En el sentido espiritual, nosotros tenemos una relación especial con Dios. Pero si yo, además de esa relación con Dios, tengo una relación especial con el mundo, yo cometí adulterio. Claro, se refiere a ese famoso dicho de estar bien con Dios y con el diablo. No se puede. No se puede. No se puede. Aunque ¿Ah? hay quienes quisieran. Porque el que lo se intentan, torna amigo del mundo, se torna enemigo de Dios, justamente. ¿no? Entonces son tenemos que tener opuestos. Totalmente opuestos. Son opuestos. No podemos tratar de, aunque hay quienes tratan de estar, como tú bien dices, bien con ambos lados. El mundo tiene su líder. El mundo tiene su líder. Bíblicamente es su príncipe. Justamente, hay un príncipe que de lidera mundo, ese tipo de principio y ese es opuesto a Dios. Es opuesto a Dios. No podemos caminar con las dos cosas, que hay que llegar a tener un poquito de columna vertebral también, ¿no? Y ser más definido. Y sabes, generalmente una de las ilustraciones que me sirve también es cuando tú vas a subirte a un bote o a una lancha. Tú, para poder subirte a la lancha, tú tienes que sacar el pie del muelle. Porque si tú quieres tener un pie en el muelle y el otro en la lancha, posiblemente no termina ni en la lancha ni en el muelle. Termina en el agua. Claro. ¿Te fijas? Sí. Entonces, así también como cristianos, nosotros tenemos que hacer una decisión. ¿Queremos estar con Dios? Bueno, comprometámonos con Dios. ¿Ah? Tengamos una relación personal con mi Dios y una relación de fidelidad con Él. Exacto. Si yo quiero estar en el mundo, bueno, sencillamente le doy la espalda a Dios y me voy al mundo. Pero el hecho de querer estar en los dos lados para que la gente se sienta bien. Se torna como medio político eso. Sí, pero no nos metamos en ese terreno porque si no el programa va a llegar hasta aquí. Bueno, lo que es claro es que tenemos que someternos a Dios. ¿Qué significa someternos a Dios? Es sencillamente los principios que el Señor nos entrega a través de su palabra, internalizarlos en nosotros, hacerlos propios, cierto. Vivir de acuerdo con ellos. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. De fácil no es fácil. No. Y fíjate, el Señor Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Sí. O sea, no nos dijo que el ser cristiano iba a ser un camino fácil, un camino ligero, un camino tapizado de pétalos de rosa. No nos dijo eso. Ustedes van a tener batallas, van a tener que luchar. Y la Biblia nos presenta que nosotros somos soldados, estamos en una guerra. En fin, nos habla claro. Y vas a tener que actuar con sabiduría. Y esa sabiduría tengo que obtenerla de la fuente correspondiente. Tiene la sabiduría. Entonces, claro, ya ahí tú tienes en el libro de los Proverbios que dice que el principio de la sabiduría es el conocimiento de Jehová. Conocimiento de Jehová, el temor de Jehová. El temor de Jehová. El respeto a nuestro Dios. Claro. Bueno, creo que en ese sentido tenemos que buscar la sabiduría precisamente porque el mundo también me ofrece sabiduría. Sí. ¿Ah? Pero son como son opuestas. Exactamente. Son pero opuestas. Fíjate, hay quienes optan por la sabiduría del mundo. Claro. Porque es más popular. Y muchos, no son pocos. Es más popular. Claro. Te lleva a que la gente te reconozca. El conocimiento y la sabiduría de Dios no son apreciadas. Claro. Y es posible que, como tú estabas diciendo hace un momento atrás, es posible que si tú optas por el conocimiento y la sabiduría de Dios, te dejen de lado porque es ignorante, no piensa, no razona por sí mismo, le lavaron el cerebro. ¿Ah? Por eso que repite siempre lo mismo. Esas cosas se ven hasta en el ejemplo clásico de Jesús, cuando iban a celebrar la Santa Cena, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces hubo un momento ahí en que se esperaba que alguien lavase los pies. Y no habiendo ninguno, Jesús comienza a lavar los pies. Bueno, tenemos que decir que para esas ocasiones siempre había un siervo que hacía ese trabajo.
¿Ah? esta vez Pero no lo ninguno de ellos estaba dispuesto a ser tomar el lugar de siervo. Y eso es ser sabio, ser siervo, eso es ser líder, porque lo que comienza a trabajarse en la cabeza de los discípulos, ¿este es nuestro líder? Yo quiero un líder ahí que me lave los pies. Bueno, y eso precisamente fue lo que hizo también tomar la decisión final a Judas. Judas se sintió engañado. ¿Cómo? Yo pensaba que iba a ser rey. Ningún rey se pone a hacer eso. Pero Pedro también se sentía engañado. Tú no me lavarás los pies a mí. No, pero Pedro, yo pienso que Pedro lo hizo en otro sentido. Pero también se sentía engañado por su concepto de liderazgo. ¿No? Porque un líder en ese medio era un rey. A un rey no le lava los pies a nadie. Todo el mundo le lava los pies a él. Pero, claro que sí. Pero Jesús vino a instaurar un reino distinto. Porque la sabiduría de Dios es opuesta a la sabiduría de los hombres. Y si quieres ser el primero, tienes que ser el que sirve. ¿Quién en este mundo quiere aceptar ese sometimiento? Eso está totalmente en contra de lo que se escucha en el mundo, de lo que se practica en el mundo. Ahí nosotros podemos ver la tremenda diferencia que hay entre quienes siguen al Señor, quienes siguen y sirven al Señor y quienes siguen y sirven a este mundo. Exacto. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí. No podemos negar que lo que estamos viendo es producto del trabajo diligente de nuestro enemigo. Guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, conflictos por todos lados. Dime si el enemigo no está trabajando duro. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Entonces, nosotros estamos viendo, estamos presenciando que este mundo va directo a la destrucción. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Pareciera que somos los perdedores, pareciera. Así como se pensó que Cristo era perdedor cuando estaba en la cruz. Claro. Se pensó que Cristo no podía ser rey porque ¿cómo? ¿Hasta dónde había llegado? Pero nosotros que conocemos la historia vemos que Cristo fue el sacrificio de amor más grande que ha hecho. Ahí nos dijo cuánto nos amaba. Y él tuvo un sometimiento total, ¿no? Sometimiento total a su Padre, sometimiento... Bueno, y lo hemos conversado, fíjate, precisamente Jesús vino a mostrarnos cómo hacer las cosas. Nos vino a mostrar cómo debíamos vivir, cómo debería ser nuestra forma de vida. Y creo que si nosotros optamos por imitar al Señor, por imitar su forma de vida, creo que nuestra vida va a tener propósito y la vamos a vivir intensamente y vamos a gozar de la vida realmente. ¿Y si nos falta sabiduría? Demándela, dice, pídela, y Él va a dar, dice, abundantemente. Para disfrutar en la forma correspondiente, sin causarle daño a nadie, sin dejar heridos en el camino, ni muertos. Sí, porque fíjate, hoy día hay quienes para obtener un cargo pisan al que está por delante, y así se obtienen los cargos. Aquella persona, aquel cristiano que llega a un cargo alto, tiene que agradecer a Dios por haberlo puesto ahí y agradecer también porque, como tú dices, no quedó nadie en el camino. Claro. Entonces tenemos que tener claro eso. Uno va a poder dormir tranquilo, con su conciencia tranquila, habiendo hecho lo que correspondía y no habiendo perjudicado a nadie. Así es. Bueno, tenemos que ir cerrando este capítulo, esta lección, digamos así, que nos da las Sagradas Escrituras, y creo que debemos pensar ser justos y veraces en cuanto a nuestra conveniencia.
¿Será que nos conviene someternos a Dios, someternos al modelo que nos envió, someternos a los principios que nos entrega? Ser humilde no es señal de debilidad, sino de grandeza. Bueno, y el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. No hubo ningún hombre en este mundo mayor que nuestro Señor. Y fíjate lo que dijo él de Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Y lo que se dijo también de Moisés. De Moisés. Moisés había sido uno de los hombres más mansos. Juan, el nacido de mujer, dije, claro. No hay nadie como él. Claro. Y ni en Moisés ni en Juan encontramos una persona orgullosa, dispuesta a lo mejor a conseguir sus objetivos por cualquier medio. Y fueron tremendos logros los que tuvieron. Tremendos. No se conocía hombre más manso, dice, más humilde. Y, ¿sabes? Yo miro a Juan el Bautista y veo la grandeza de Juan el Bautista cuando dice, a él le conviene crecer y a mí menguar. ¿Te imaginas tú liderando una multitud de gente? Llega alguien, se van con él, tú quedas solo y tú quedas feliz y contento porque cumpliste tu misión y es lo que corresponde. Sí. ¿Qué dirías tú a nuestros amables televidentes para finalizar? Si algún día pueden tener la posibilidad de llegar al final de sus días, que cuando lleguen a ese final tengan a su alrededor gente que los recuerda con mucho cariño. Y eso se va a lograr cuando usted actúe con humildad y sabiduría en la vida. Sométase a Dios. Usted va a ganar. Muy bien. Por mi parte tengo que decirle que el Señor nos ha demostrado con creces que Él nos ama intensamente. Él nos ha dejado todo lo necesario para hacer de nuestra vida algo con propósito, algo que valga la pena vivirla, pero además que podamos disfrutarla y podamos ser felices. Y seremos mucho más felices. ¿Por qué? Porque veremos a quienes nos rodean también que hemos transmitido esa felicidad. Piénselo y tome una determinación. Seguir al Señor es siempre lo mejor. No cabe la menor duda. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted y nuestros mejores deseos para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad.